Pues qué tal, ya los extrañaba aquí en Noticias 22 y ahora estoy muy contenta porque me acompaña Felipe Restrepo Pombo. Bienvenido, Felipe. Irma, muchísimas gracias por esta invitación, estoy feliz de estar acá. Pues yo estoy más feliz para que hablemos de formas de evasión. Bueno, habría muchas maneras de empezar esta entrevista, pero quisiera empezar por Víctor Umaña, por este personaje que de alguna manera le da título al libro, Formas de Evasión, que es un experto en desaparecer. Cuéntanos, ¿cómo creaste a Víctor Umaña? Bueno, efectivamente es el protagonista de mi primera novela y es un personaje que fui creando a lo largo de los años, ¿no? Todos los años que tardó la escritura de esta novela. Y es un personaje que, como bien dices, tiene una idea con la que todos hemos fantaseado, con la que todos hemos en algún momento de nuestra vida lidiado, y es querer desaparecer, querer empezar nuestra vida en otro lugar, querer ser otros, ¿no? Que no nos baste una sola existencia, sino dejarlo todo y empezar de nuevo. Y Víctor Umaña obviamente tiene este impulso, pero además es un personaje que yo armé a partir de muchísimas años, horas, días de investigación, de lecturas, de entrevistas. Es una novela, yo soy sobre todo periodista, y es una novela que tiene muchísimo de las herramientas del periodismo. Entonces es un personaje que, si bien pertenece a la ficción, que si bien es de papel, está muy anclado a la realidad y a personas que yo he conocido y con las que me he cruzado a lo largo de mi vida. Bueno, y además lo acabas de mencionar, tú tienes una gran carrera como periodista, eres uno de los cronistas latinoamericanos, yo diría más importantes del momento. ¿Cómo fue, Felipe, de ese lenguaje, del lenguaje del periodismo? Aquí hay algunas herramientas, bien lo dices, esta parte donde Umaña está tras de una banda de traficantes de armas, por ejemplo. Hay muchas más herramientas, pero ¿cómo fue este tránsito? Bueno, pues muchísimas gracias por el halago. Creo que la crónica vive un momento muy importante en Latinoamérica, muy Así es. importante en nuestro idioma, y yo estoy muy agradecido de participar en de cierta forma, en ese auge. Y sí, por supuesto, después de tantos años de haber trabajado con fuentes, con todo este trabajo de archivo, de investigación, obviamente mi trabajo de ficción está permeado por eso. Hay muchísimo de esas herramientas, de esa búsqueda que hace el periodismo, ¿no? Creo que esta también es una novela sobre la búsqueda, no solo la búsqueda periodística, sino la búsqueda en general. Es un tema que siempre me ha interesado, y por supuesto acudí a las herramientas que me daba el periodismo narrativo para contar, ¿no? Al final, la ficción y el periodismo son dos cosas diferentes, pero los dos trabajan con el lenguaje, los dos viven de las palabras y de Claro. las estructuras, de los climas, de los personajes. Entonces busqué eso. Y también utilicé mucho lo que te decía, la entrevista. Yo he escrito muchos perfiles, entonces Sí. trabajo muchísimo en los personajes, me interesa mucho como la descripción minuciosa de cada personaje. Y toda esa carrera en el mundo del perfil pues me sirvió para crear estos personajes que no son reales, pero están trabajados y descritos como si lo fueran. Felipe, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte, bueno, tú eres colombiano, acaba de pasar algo muy importante en Colombia, el no. Ganó el no en Colombia. ¿Cuál es tu sensación ahora, en este momento? Mira, no sé si sea importante lo que pasó, es muy grave lo que ocurrió en Colombia. Claro. Después de tantos años de un esfuerzo muy poderoso por parte del gobierno colombiano, de diferentes actores del conflicto, de buscar una solución, de encontrar una solución. Es frustrante, a mí personalmente me ha afectado muchísimo lo que pasó desde el día domingo, porque no encuentro una explicación lógica, no encuentro cómo un país que ha sufrido tanto, que ha tenido tantos muertos, que a todos nos ha tocado de alguna manera, decida no querer terminar un conflicto. Simplemente es algo que no entiendo, y pasarán los días y habrá que analizar, que entender y que tratar de buscar una solución. Pero el panorama por ahora me parece bastante oscuro. Y más, siendo tú periodista, estás dirigiendo Gato Pardo desde hace algunos años aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo lidiar, digamos, con ese dolor de lo que pasa en tu país y ahora con tu novela? Al mismo tiempo te están pasando cosas muy buenas a ti en lo personal, Bueno, Felipe. fíjate que es curioso, porque la novela toca, por supuesto, una gran parte de la novela toca el tema de la violencia no solo en Colombia, sino de la violencia en general, y cómo la violencia pública
afecta el claro, ámbito privado de cada una de las personas, y es bastante paradójico que mientras que yo esté hablando de esto en otro país, ocurra lo que está ocurriendo en mi país, ¿no? Porque me hace pensar mucho, me hace reflexionar mucho sobre si los seres humanos estamos trágicamente atados a la violencia y a querer matarnos los unos a los otros sin ninguna explicación real. Ojalá que no sea así, Felipe. Te agradezco muchísimo haber estado aquí. Formas de evasión de Felipe Restrepo Pombo. De verdad, consigan la novela, vale mucho la pena. Gracias, Rafa.